respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Puede tomar su asiento. Sabe que esto pasó hace un montón de años. Amén. Y sabe que el enemigo sigue usando el mismo método. Amén. Para sacarnos del enfoque de lo que Dios quiere con nuestra vida. Amén. Dice que él vino y le dijo a la mujer, y le dijo lo que Dios le había dicho, pero en pregunta. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo en una ordenanza: no comáis de ese árbol. Podéis comer de todos los árboles menos de ese. Amén. Y la serpiente, como era astuta, Satanás, dice que le hizo una pregunta: ¿con qué lo has dicho, Dios, que no comas del árbol del huerto? Amén. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba alivianando la palabra de Dios. Amén. La estaba cambiando. Amén. Y dice que la mujer le respondió que podían comer de todos los frutos, y ahí Satanás aprovechó. ¿Por qué? Porque la mujer se distrajo al prestarle oído a Satanás. Amén. ¿Sabe que cuando Dios nos habla algo para nuestras vidas es firme? Es firme. No es que a los días puede cambiar, o al mes, o al año. No, es firme la palabra de Dios. Amén. Y el diablo en estos tiempos eso hace. Amén. Nos aliviana la palabra de Dios y nos hace cometer errores. Y sabe que la voz del diablo no es una voz ronca, maldita, que te asusta, no es una voz. Dice que él se viste como ángel de luz. Es una voz sensual, seductora. Amén. El diablo, para engañarnos, no viene con los cuernos y todo endiablado, no. El diablo viene con astucia, amén, con mentira. Él viene con una capacidad que él viene engañando a la humanidad desde el principio. Entonces él conoce cuáles son nuestras debilidades y a dónde él nos puede tentar. Amén. Pero cuando nosotros estamos llenos de Dios, esa voz no penetra en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ahí escuchamos la tentación, escuchamos lo que Él quiere hacer, pero Él está ahí, amén. Y nosotros podemos discernir que es la voz del diablo, amén. Pero cuando nosotros no estamos llenos de Dios y estamos flaqueando y en la carne, amén, y estamos ahí dudando de todo, amén, dudando, contaminándonos con un montón de cosas, amén, Él aprovecha ese momento, amén. Y Él viene, dice, Él viene arrastrándose por lo bajo, metiendo esa voz en tu mente, y si uno no reprende, de la mente pasa al corazón. Y dice que del corazón salen los malos pensamientos y las inmundicias, amén. Entonces, nosotros tenemos que ser astutos. ¿Por qué? Porque luego que el diablo nos tienta, ¿sabe cuál es la artimaña más grande del diablo hoy en los tiempos? Es hacerse pasar. Él trabaja en lo secreto. Él está trabajando en lo secreto. ¿Amén? Él no se muestra, pero Él trabaja en lo secreto. ¿Amén? ¿Y cuál es una de las armas? Que nosotros no busquemos mucho de Dios. ¿Amén? Que no es tan así que hay que orar todos los días y leer todos los días.
que no es tan importante ayunar. Y esa es una de las artimañas más grandes que está usando el diablo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nos tiene caminando en la carne. ¿Amén? Y a Él le sirve que nosotros como iglesia caminemos en la carne. Él está contento. ¿Amén? Él está contento de que Él pone cosas entre nosotros, que nos dividamos. ¿Amén? Él está contento. Y mientras Él nos tenga así, nos va a tener así. No nos va a hacer ni mal ni bien. Hasta que llega el día donde Él puede dar el zarpazo y destruirnos. Amén. Nosotros tenemos que entender que todos los días el diablo sale a destruirnos. Desde que abrimos los ojos, Él está planeando. Amén. Pero cuando nosotros vamos de rodillas, sentado, como usted quiera, a la oración, y yo siempre me queda algo que dice la hermana Esther, que es verdad, que es otra de las armas que está usando el diablo. Cuando uno empieza a orar, la mente está en blanco, le agarra sueño, golpean, llaman, siempre pasa algo que nos quiere sacar de ese momento. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hoy no es fácil entrar a orar en espíritu como era antes. ¿Amén? Hoy no está tan fácil empezar a orar y uno cuando se mete y empieza a orar en el espíritu ya puede interceder por los hermanos, puede interceder por su vida y Dios lo lleva a orar espiritualmente por cosas que ni tenía pensado uno. Amén. Y a veces puede pasar el tiempo y usted empezó a orar a las 10 de la mañana, se hizo las 11:20, estuvo hora y media orando y no se da cuenta, pero porque fue en el espíritu. Amén. Porque fue una oración en el espíritu. Pero cuando oramos en la carne, oramos un poquito y miramos, pasaron 10 minutos y ya nos levantamos y ya está. Y esa es una de las armas que está usando Satanás. Amén. Contra nosotros la iglesia. ¿Sabe que Dios nos dejó a nosotros el ayuno, la oración y la palabra para defendernos? Amén. Pero ¿saben cuál es el arma más grande que nosotros tenemos? Es el amar a Dios. Amén. Ese es el arma más grande que nosotros tenemos. El amar a Dios y ser íntegros. Amén. Y eso me hablaba Dios en estos tiempos. Cómo hoy se perdió el temor a Dios y la integridad. La integridad de decir, yo tengo que ser igual en todos lados. ¿Y cuánto nos cuesta, hermano? Porque a mí también me cuesta. Yo sé que en mi casa también está Dios. Amén. Yo sé que en mi trabajo también está Dios. Pero no me comporto como me comporto en la iglesia o como te tendrías que comportar como cristiano. Amén. ¿Y por qué nos cuesta esto? Porque caemos en este engaño que cayó Eva. Amén. Que cayó Adán. Alivianamos las consecuencias, amén, alivianamos. Y dice que después que él pecó, que ellos pecaron, dice que Dios los llamó porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y Él todos los días nos va a llamar a la oración. Todos los días nos va a llamar a compartir su palabra. Todos los días nos va a llamar a que intimemos con Él. Todos los días nos va a llamar. Pero ¿qué pasó cuando Eva y Adán estaban en pecado? Se escondieron. ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros nos escondemos de Dios? Nos escondemos a que Él nos está llamando, nos escondemos de su propósito. Y no estoy hablando de servirle. No estoy hablando porque a veces ponemos todo en el servicio. No, estoy hablando de tu intimidad con Dios. De tu tiempo con Dios. Porque la salvación va a ser en lo que vos le dedicás a Dios, no en lo que haces acá. Amén. Dios nos llama a ser amigos de Él. Amén. Dice su palabra que cuando Él vino, dice, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, porque si se acercaban a la luz, sus obras eran reprendidas. Amén. Y sabe que cuando usted más busca de Dios, y más ora, y más se acerca, más se va a dar cuenta de lo que usted malo tiene adentro de su corazón. Amén. Más se va a dar cuenta de lo que usted tiene que cambiar, de lo que uno tiene que dejar, cuando uno busca de Dios. ¿Por qué? Porque si uno no busca de Dios, vivimos en la carne. Y dice que la carne, acá está el pecado. Entonces no nos hace mal decir una mentira piadosa. Hoy nos da igual. ¿Por qué? Porque estamos mal delante de Dios. Y me hablaba Dios primeramente a mí. ¿Sabe que le preguntaba a Dios, Señor, por qué cuando yo cambié en aquellos años, yo me levantaba de madrugada y no me interesaba lo que decían los demás, si era fanático? Yo te quería agradar, había cambiado mi vocabulario y era una persona totalmente...
¿por qué hoy me cuesta tanto ser cristiano? Porque me cuesta. Y veo mis faltas y mis falencias y muchas veces digo, ¿por qué me cuesta tanto? Le empecé a preguntar el martes cuando predicaba la hermana, le empecé a preguntar ayer. Y sabe que ayer a las 12 de la noche me despierto, me voy al baño y vengo y en vez de dormir agarro y me pongo a leer. Y me lleva a leer Saúl. ¿Sabe que Saúl, Dios lo eligió como rey, y él fue el rey de Israel? Y cuando pecó, Saúl no le interesó que Dios lo reprenda, sino Saúl le pidió a Samuel que él lo acompañe para que las personas lo glorifiquen porque él había vencido. Amén. Y Dios me hablaba a mi vida que hoy yo estoy conforme como estoy. Tengo mi casa, recuperé mi familia, tengo un trabajo, Dios me dio un ministerio, predico de vez en cuando, entonces yo estoy conforme con la vida que llevo. Y Dios me decía, por eso te cuesta tanto ser cristiano, porque no estás en el primer amor, porque no estás en la búsqueda íntima, porque no me buscas por amor, sino me buscas para servir, o me buscas porque tenés un problema, o me buscas porque te acostumbraste a vivir como cristiano. Y Dios no quería eso, y me habló y me dijo, por eso te cuesta ser cristiano, por eso cometés errores, por eso te cuesta levantarte, por eso te cuesta ayunar, porque ya no hay amor profundo de vos hacia mí. Amén. Y eso está pasando con la iglesia, con nosotros, me decía, porque Dios me hablaba y me exhortaba a mí y me daba la palabra para compartir. Amén. Si usted siente pesadez al orar, si a usted le cuesta todo lo de Dios, es porque usted no está en el primer amor, es porque usted no está en el Espíritu. Amén. O estamos a media, buscamos a Dios, pero por conveniencia, porque sabemos que si nos apartamos de Dios nos agarra el diablo y nos destruye. Y eso tampoco quiere Dios. Dios quiere que lo busquemos por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso quiere que lo busquemos. Que miremos esa cruz y valoremos esos clavos y valoremos ese desarramamiento de sangre. Amén. Y que nadie nos apunte con el dedo. Porque a mí me pueden apuntar con el dedo, me pueden decir, vos hiciste esto, aquello, incluso en el camino de Dios, pero no me importa, porque yo le pido perdón a Dios y se lo pido de corazón. ¿Amén? Y eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué? También, otra de las cosas que hace el diablo, cuando nos vienen los males por causa del pecado, de nuestra desobediencia, nosotros decimos, es una prueba de Dios, voy a salir adelante. Y no es así, hermano. La consecuencia del pecado nos tiene que enseñar a arrepentirnos y a no volver a hacerlo, porque cada vez va a venir más, y va a venir más. ¿Sabe que cuando Dios sanó al paralítico de Betsaida, le dijo, vete, y no peques más para que no te venga alguna cosa peor? Le dijo. Fue al único que reprendió cuando sanó, porque siempre Jesús lo sanaba y le decía, tu fe te ha salvado, ve en paz, pero al paralítico de Betsaida, ¿qué le dijo? Le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Pero ¿sabe por qué Dios le dijo eso? Porque Dios escudriña las mentes y los corazones. Y Él sabe el momento donde podemos flaquear. Entonces Él siempre nos va a dar una palabra de advertencia, nos va a llamar. ¿Sabe las veces que yo, cuando estuve con el cambio de horario, siempre lo digo, ¿sabe las veces que yo dije, ya está? ¿Sabe que yo dije, tiro la toalla, ya está, yo no quiero saber más nada con Dios? Me sentí en mi corazón y dije, yo me voy al mundo, ya está. Me separo de nuevo y me voy porque que no quiero ser hipócrita, estaba fallando, ya no me podía congregar, estaba todo mal en mi casa, y dije, yo me voy al mundo. Y sabe que siempre que lo quise hacer, había alguien o algo, no sé cómo explicarlo, que me decía que no. Decía que en su momento me iba a traer nuevamente, pero que eso me pasó por mi desobediencia. Y yo estaba consciente que lo que yo estaba pasando era porque yo pequé, era porque yo hice lo malo. Entonces, muchas veces me levantaba y le reclamaba a Dios, otras veces lloraba y otras veces... Y el desierto lo pasé solo. La desobediencia la pasé solo. Y no es reclamar a nadie, sino que si yo me metí en ese fango,
Dios tenía que decir el tiempo, la hora y el día de cuándo Él me iba a sacar. Para que yo aprenda, para que yo entienda que Dios no es un cumplidor de caprichos. Dios es un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero las cosas se hacen como Él quiere o si no te va a ir mal. No es como yo quiero, no es como usted quiere. Amén. Nosotros nos tenemos que dejar formar a la manera que el alfarero quiere. Nosotros somos barro y el alfarero nos forma de una manera que muchas veces duele. Duele los tratos de Dios. Duele los tratos de Dios. Pero ¿sabe que yo me doy cuenta enseguida cuando es una consecuencia de mi pecado o cuando es una prueba de Dios? ¿Y sabe qué es lo bueno de eso? Que cuando uno se da cuenta puede arrepentirse. Amén. Puede arrepentirse, puede decirle, Señor, perdóname, ayúdame y levantame. Porque ¿sabe una cosa? Dios hasta el último día que vos vivas y que yo viva, Él nos va a tirar el brazo para levantarnos. Hasta el último día que respiremos, Él nos va a ayudar. Amén. ¿Y sabe qué otra cosa que también hacía el diablo? Una vez que nos escondemos de la presencia de Dios porque estamos en pecado y no podemos renunciar o tenemos algo contra el hermano, otra de las cosas que hace Él, nos empieza a hacer una apariencia de cristiano. Empezamos a vivir con una apariencia. Total, venimos a la iglesia, nos saludan, siervo, maestro, como ejemplo, Dios lo bendiga, como está bien. Y ya empezamos a aparentar. Amén. Y aparentamos en todos lados. Y pasan los años. Yo conozco gente de años en el Evangelio. De años en el Evangelio. Perdió su primer amor. Perdió el temor a Dios. Perdió todo con Dios. Y siguen hablando de Dios. Y siguen profetizando. Y hablan en lengua. Y uno no juzga. Pero uno conoce la condición de la vida de los demás. Como también mi familia conoce mi condición. Y yo muchas veces le preguntaba a Dios, ¿qué pasó con esta persona? ¿Y sabe qué es lo que pasó? Vamos a compartir la palabra en 2 de Tesalonicenses 1. ¿Sabe que el diablo no quiere que hablemos estas cosas? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de nuestra falencia y de dónde nos va a agarrar el diablo. Amén. Y a él no le gusta esto. Amén. Pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Amén. Entenderla, escudriñarla. Otra de las cosas, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a ver cómo actuó Jesús en las tentaciones? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a tener el temor a Jehová? Amén. Es necesario conocer la palabra de Dios, leerla, amén, pasar tiempo con Dios. Dice su palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. A nosotros no nos tiene que mover nadie de la fe. Nadie nos tiene que mover. Ninguna persona puede venir a predicarte otro evangelio si no es anatema el evangelio. Amén. Ninguna persona te puede venir a alivianar la palabra de Cristo. Amén. Si Él ya te enseñó, Él ya te adoctrinó, su palabra es clara, ¿por qué vamos a escuchar a personas que vienen con mentira, con engaño? Y saben que a veces nos gusta eso a nosotros. Nos gusta que nos digan, no pasa nada, dale, seguí, amén. Y cuando viene un hermano, una hermana y te da una profecía, te da una palabra diciendo, no hagas esto, no vayas por ahí porque vas a cerrar, y nos enojamos, amén, y me ha pasado, nos enojamos. ¿Y qué pasa cuando nos enojamos? Amén. Nos empezamos a enfriar, nos empezamos a caer en pensamientos satánicos. Amén. Dice, nadie os engañe, en el 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, amén, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Yo no estoy en contra de que uno vea prédicas en YouTube, no estoy en contra de que uno busque de Dios a través de otras personas, pero tenga cuidado con lo que oye, con lo que escucha, escudriñe la escritura, lo que está escuchando, lo que está mirando, amén, porque no todo lo que sale del hombre viene de Dios, amén. Pablo decía, están con nosotros, nacieron de nosotros, pero no son de nosotros. Amén. Hay gente que se gesta dentro de la iglesia para destrucción, amén, y empieza a contaminarnos, empieza a sacarnos de la doctrina de Cristo, amén. Y Cristo quiere que nosotros lo sigamos a Él, amén. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Y saben qué es lo que lo detiene, hermano? La iglesia. ¿Saben qué es lo que detiene al hijo de perdición? El Espíritu Santo, sus oraciones, mi oración. Eso lo detiene a Satanás. Eso detiene los trabajos, los pactos, las hechicerías que hacen. Amén. Porque muchas veces decimos Satanás está vencido. ¿Saben que hay cristianos que le agarra el trabajo? La macumbería, los hechizos. ¿Saben que hay cristianos que le agarran? Le hace daño porque no está bien con Cristo. Amén. Y el diablo también existe. Nosotros omitimos al diablo. Decimos hay que hablar de Dios, le damos gloria a Dios, decimos que Cristo venció. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo venció? Cristo venció, amén. Pero nosotros nos toca vencer ahora. En el nombre de Jesús vamos a poder vencer, amén. Y esto es una guerra, amén. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Cuando la iglesia sea arrebatada, amén, va a ser quitado ya lo que lo detiene y ya va a subir el anticristo, amén. Y sabe que esos tiempos se acercan. Y sabe qué tristeza sería. Pero sabe que yo le voy a decir una gran verdad que nadie quiere decir. ¿Sabe que todos los que están dentro de la iglesia no van a ser salvos? ¿Sabe que no? ¿Sabe que aquellos que realmente buscan a Dios nomás se van a ir con Dios? ¿Sabe que muchas veces decimos, el anhelo de Dios, el anhelo de todos los que tenemos a Dios es que todos nos salvemos? Pero ¿sabe que todos nos vamos a ser salvos? Solo aquel que busca a Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque su palabra dice que está el trigo y la cizaña. Amén. Y dice que Dios mandará a sus ángeles en el rapto, se lleva el trigo. ¿Y la cizaña a dónde dice que va a ser tirada? Al fuego eterno. Amén. Y qué terrible, hermano. Por eso nosotros tenemos que procurar. ¿Sabe que yo prefiero chocar 1000 veces con la misma piedra y pedirle perdón a Dios y que me ayude a que empezar a cambiar la palabra para ponerla en mi estilo de vida? Amén. ¿Sabe que prefiero chocarme y me pasa? Me choco una y otra vez y a veces viene la misma prueba y viene y tropiezo, pero no cambia la palabra. Sigo ahí pidiéndole misericordia, pidiéndole que me cambie, pidiéndole que me ayude. Amén. No cambia la palabra de Dios. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Qué poderoso es nuestro Dios, amén. Y qué chiquito que lo hacemos. Yo me pongo en primer lugar. Qué chiquito que hacemos a nuestro Dios cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Cómo nos ponemos como locos, empezamos a buscar solución, a hablar allá. Queremos hacer esto, aquello. Y no nos damos cuenta que Dios abrió el mar rojo. No nos damos cuenta que Dios sanó a los ciegos. No nos damos cuenta que en Él está tu vida. Si vos te enfermaste, Él va a decidir si vos te morís o no. Amén. Y qué chico lo hacemos a nuestro Dios. Amén. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y acá está otra de las claves, el amor de la verdad. El amor de Dios es verdad, es verdad. El amor de Dios no es apañamiento, el amor de Dios no es seguir así, el amor de Dios no es que todo vale, el amor de la verdad es. Amén.
Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo es verdadero. Y dice que Cristo ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Amén. ¿Y por qué nos ama a los pecadores? Porque Él tiene confianza en que nosotros vamos a dejar el pecado. No que a nosotros vamos a persistir el pecado, sino que a través de su sangre Él nos limpió y nosotros vamos a abandonar el pecado. Eso es lo que Jesús quiere en estos tiempos. Hermanos, si uno no ora, si uno no lee la palabra, es imposible que usted se vaya al cielo y es imposible que dejemos de pecar, hermano. Y me pasa, hermano. ¿Sabe que hay semanas que estoy leyendo, orando, ayuno y va de 10, puedo aguantar un montón de cosas? Ahora cuando empiezo a meter excusas, no, estoy cansado, ya me pongo a ver la noticia. Pasó una noche sin buscar de Dios. Al otro día sobre la hora. Señor, bendice, cuídame, guarda mi familia, me fui. Ya pasó una mañana. Ya vine cansado, peor cansado. Ya pasó un día y medio. Cuando me quiero dar cuenta, a los 2, 3 días, se empieza a manifestar la carne. Empiezo a ser otra persona. Ya no tengo tolerancia, ya no hablo igual, ya no pienso igual, ya no miro igual, porque empiezo a entrar en la carne. Entonces, si usted quiere cambiar, amar a Dios y que Dios lo ayude, lea la palabra, ore, busque de Dios la intimidad, porque jamás va a poder acercarse a Dios si no hace eso. No va a haber manera de que usted se acerque a Dios. No va a haber manera. Y mire lo que pasa. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire lo que dice. No dice el diablo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Saben por qué Dios hace eso? Porque el alma se degenera y empieza a jugar con las cosas de Dios. Empieza a jugar y viene y se ríe, se sube acá y se ríe de los demás y vive una vida mediocre y está allá abajo y está mirando a aquel allá y se empieza a reír y a burlar de todo. Entonces el alma se degenera y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y cuál es la mentira? La voz de Satanás, diciéndote, no pasa nada, te vas a ir al cielo, no pasa nada. Si aquel está más mal que vos y está arriba. Entonces uno empieza a tomar las malas costumbres de los demás. ¿Sabe que hace poco estaba en mi casa y me había mandado el mensaje el pastor para predicar? Y bueno, voy a llegar 7:20, 7:30. Y digo, mismo Dios me reprende. ¿Quién sos para hacerte esperar? ¿Quién sos vos? Vos tenés que ir 6:30 a orar, a buscar de Dios para que sea mi espíritu el que hable. Porque lo importante es que Dios hable, no de que yo venga a enseñar o a predicar, no de que usted pase a predicar. Lo importante es que Dios se glorifique. Y sabe que le dije, Señor, perdóname porque se pegan las malas costumbres. Usted viene a servir a Dios, busque de Dios, ven si puede, ¿no? Porque a veces con el horario de trabajo, venga, arrodíllese antes, busque de Dios para que hable Dios. Que hable Dios. Nosotros tenemos que dejar de creernos importantes delante de Dios. Y sabe que me agarró la oreja de Dios, me empezó a ver todos mis errores, me empecé a acercar, tenés esto. Yo dije, Señor, soy insignificante delante de ti. Ayúdame, ten misericordia de mí. Amén. Porque algunas veces uno viste que se cree un poquito, dice, yo ya soy ministro de Dios, y yo ya sé todo, mentira, hermano. Todos los días vamos a aprender algo nuevo de Dios. Amén. Todos los días vamos a aprender. Dice, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquel que se complace en el pecado y se junta con aquellos que pecan. Amén. Que pecan. ¿Sabe que hay otra cosa que debemos hablar de murmurar? Y me tocaba y me viene cuando nos juntamos, ¿viste? Y uno habla, ¿viste? El hermano o la hermana. Y sí, a mí Dios me mostró, ya me había mostrado Dios en sueño. ¿Y sabe qué le pasó eso? Porque Dios trató, porque con Dios no se... Vos no sabés si Dios trató, porque por ahí el hermano, la hermana, fue débil y se agarró a piñas porque no tuvo la fuerza para contenerse y cayó de la gracia de Dios.
Pero dice que nosotros tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabes que hay personas que no quieren volver a la iglesia? Yo no digo acá, porque acá yo no creo que sea así, no veo así. Pero ¿sabes que hay personas que no vuelven a la iglesia porque cayeron, porque se sienten que van a ser juzgados? Se sienten que van a ser condenados por la mirada, que no lo van a saludar. Y es verdad, y pasa. Yo no sé si acá pasará, pero no me puse a mirar eso. Yo lo único que sé es que cuando caí, vine y me puse al fondo y no me interesaba si me jugaban o no, porque necesitaba de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Pero nosotros, que conocemos a Dios, hermano, nosotros tenemos que abrazar, restaurar, hermano. Nosotros, ¿sabes que Dios me hablaba? Me decía, Dios es amor. Y el que corrige y el que te encamina es Dios. No nosotros con la mirada, hablando por la espalda, señalando. Amén. Y sabe que en estos tiempos pasa eso. Pero nos vestimos con el vestido espiritual, porque nos ponemos recontra espirituales y empezamos. Viste que la hermana Casado sabía, viste que la hermana, yo ya lo veía, venía hace meses, Dios me había mostrado eso. Y ahí va para allá, y se enteró toda la iglesia. Y por ahí ni siquiera fue así. Ni siquiera fue así. Dice que quiere haber días buenos, refrene su lengua. Qué difícil es refrenar su lengua. Yo soy hombre y también me cuesta. Yo soy hombre y también me cuesta. Amén. De querer saber y tal, qué pasó. Pero ¿qué te anda a orar? Si Dios te revela, anda a orar. Y si no te revela, dejate de querer escarbar. Amén. Y el corazón. Si vos no moriste para el hermano, la hermana, ¿quién murió para el hermano y la hermana? Y entonces, ¿quién tiene que ver si el hermano o la hermana se va a arrepentir o no? Cristo tiene que ver, no nosotros. No. Y sabe que en estos tiempos, Dios, porque yo también me vestía de la coraza espiritual. Pero cuando me pasó a mí, estuve ese año ahí revolcado y que estuve pecando y que se me iba todo por ahí. Señor, tened misericordia. Pero cuando veía a los demás, Señor, trata. Sí, dijo Dios. Sí, dijo Dios. Yo te voy a enseñar a vos. Que yo corrijo. Porque es mi pueblo, es mi iglesia. Amén. Yo te voy a enseñar a vos. Y Dios me empezó a poner en vereda. Y hasta hoy me pone en vereda. Amén. Hasta hoy. Porque no somos nada, hermano. No somos nada. Usted tiene que ponerse en la cabeza que no somos nada de la Dios. Pero sentirse especial porque tiene al Espíritu Santo dentro de uno. Amén. Así que yo espero que usted abra los ojos. Pídale a Dios que le abra los ojos y vea las artimañas que el diablo está usando para separarlo de Dios. Abra los oídos para escuchar la voz de Dios y no la voz del diablo. Abra los oídos. ¿Y saben cómo abre los ojos y se abren los oídos? Orando, pidiéndole, Señor, muéstrame, Señor, háblame. Señor, esto es de ti, esto no es de ti. Señor, ayúdame a dejar esto. Así se hace para cambiar, rogándole al Padre, no viniendo a la iglesia y llorando a aquello, no, en tu intimidad, en tu pieza, en tu casa, en tu trabajo. Ahí tenés que vencer, batallar solo, ahí es el momento. Porque ahí Dios se goza y dice, verdaderamente está queriendo cambiar. Verdaderamente está suplicando. No para ser visto delante de los hombres, sino para ser visto delante de mí. Y dice que Él los recompensará en público. Amén. Entonces no busquemos la gloria de los hombres, busquemos la gloria de Dios. Y sabe que hay otra cosa, que los jóvenes yo miro y digo, la juventud. Qué preciosa es la juventud. Yo tengo 37 años, hoy me cuesta todo, me duele todo. Y tengo 37 años, no me digo, mi juventud. ¿Cómo extraño mi juventud para levantarme de madrugada? ¿Cómo extraño mi juventud para hacer lo bueno? Pero ya la perdí en el pecado. Ya no puedo volver atrás, pero puedo restaurar mi presente y mi futuro. Amén. Entonces busquemos el presente en Cristo y el futuro en Cristo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Dios, dándole gloria a Dios. Que Dios bendiga el cielo. Qué hermosa palabra, hermano.
Qué hermosa palabra, amén. Cuánta verdad, cuánto necesitamos el Señor. Mire, el siervo va a estar preparándose para ministrar, amén. Vamos a estar en cada culto, hermano, los días que a mí me toca dirigirme, va a ver subir antes al altar, pero no por falta de respeto, sino por preparar el teclado. ¿Cuánto